¿Alguna vez te has preguntado quién es el verdadero dueño de los personajes que vemos en la televisión? ¿O cómo se decide quién puede usarlos en productos, comerciales o espectáculos? Hoy te voy a contar la historia legal detrás de El Chavo del Ocho, una de las series más queridas de México y América Latina. Detrás de sus entrañables personajes y su éxito mundial, existe un mundo de derechos de autor, marcas registradas y disputas legales que pocos conocen. Acompáñame a descubrir cómo la ley mexicana protege la creatividad y qué sucede cuando varios quieren ser dueños de una misma idea. La gran mayoría de nosotros somos fans de El Chavo del Ocho, esa serie que marcó a generaciones en México y toda América Latina. Detrás de las risas y los recuerdos entrañables existe una historia legal tan interesante como los propios episodios del programa. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue el genio detrás de personajes como El Chavo y el Chapulín Colorado. Cuando él falleció, no solo dejó un legado de humor, sino también una serie de disputas legales sobre quién tiene derecho a explotar estos personajes y, por supuesto, a recibir parte de los ingresos millonarios que generan. Aquí es en donde entran dos conceptos clave: los derechos de autor y los derechos de marca. Primero, los derechos de autor. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor protege a los creadores de obras originales. Chespirito, como autor, tenía derechos sobre los guiones, los personajes y la serie. Estos derechos se dividen en dos: los derechos morales, que siempre serán del autor, y los derechos patrimoniales, que son los que permiten ganar dinero con la obra. Los derechos patrimoniales pueden cederse a otras personas u empresas, como fue el caso con Televisa, que obtuvo los derechos para explotar la serie y sus personajes. Pero aquí viene lo interesante. La ley también reconoce que en una obra audiovisual, como una serie de televisión, puede haber varios autores: el guionista, el director, el compositor de la música, entre otros. Sin embargo, normalmente los contratos establecen que los derechos patrimoniales se ceden al productor, en este caso, Televisa. Por otro lado, están los derechos de marca. El nombre El Chavo y la imagen de los personajes pueden registrarse como marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así, empresas como Bimbo, McDonald's o Kellogg's pueden pagar para usar la imagen del Chavo en sus productos. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Algunos actores, como María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, y Carlos Villagrán, Kiko, pelearon legalmente por el derecho a usar y explotar sus personajes fuera del programa original. Ellos argumentaban que habían aportado creatividad y que, por tanto, también eran coautores de estos personajes. ¿Y qué dice la ley mexicana sobre esto? Que si un actor demuestra que aportó elementos creativos esenciales a un personaje, puede ser reconocido como coautor. De hecho, hubo casos en los que los tribunales mexicanos fallaron a favor de los actores, permitiéndoles explotar sus personajes en otros contextos. Entonces, ¿cómo debió manejarse todo esto según la ley? Lo ideal hubiera sido que desde el principio existieran contratos claros entre Chespirito, Televisa y los actores, especificando quién tiene derecho a qué. Además, todos los derechos debieron registrarse correctamente ante las autoridades correspondientes. Así, la explotación comercial de la serie y los personajes
se habría hecho mediante licencias y regalías bien definidas, evitando muchos de los pleitos que surgieron después. En resumen, el caso de El Chavo del Ocho nos enseña la importancia de entender y respetar los derechos de autor y de marca y de contar siempre con contratos claros en la industria del entretenimiento. Solo así se puede garantizar que el talento y la creatividad de todos los involucrados sean reconocidos y recompensados justamente. Gracias. Elaborado por Michelle Paredes Murillo para el Entregable 2 en la Universidad Tecnológica de México.